Para muchos, aún en la Iglesia, la práctica católica de beatificar y canonizar es un enigma. ¿Por qué lo hace la Iglesia? ¿Cómo lo hace? ¿Qué significa ser canonizado o beatificado? Canonizar es proclamar solemnemente que un fiel ha practicado heroicamente las virtudes y ha vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. La Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad y sostiene la esperanza del resto de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. De acuerdo al testimonio de la Sagrada Escritura, cada cristiano es un santo. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha creído que los apóstoles y los mártires tienen una unión más estrecha con los fieles. Así, frente a las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos, la santidad estuvo muy ligada con el martirio, lo cual significaba morir con Cristo y resucitar a la plenitud de la vida eterna. El mayor tributo de honor que se le podía dar a un mártir era mencionar su nombre en el canon de la misa, acompañando al Señor en su sacrificio redentor. Así, en los primeros siglos de la Iglesia, la aclamación popular de santidad a los mártires, la veneración de sus reliquias, la honra de sus nombres en oraciones privadas y litúrgicas, con el consentimiento del obispo local, canonizó testigos importantes de Cristo en la Iglesia universal y local, como ejemplos de la perfecta fidelidad a la que todos los cristianos estamos llamados. La carta circular de la Iglesia de Esmirna sobre el martirio de San Policarpo en el año 155 a.C. muestra este efecto perfectamente. Con la llegada de Constantino como primer emperador cristiano en el siglo IV, la etapa del martirio llega a su fin y obligó a buscar nuevos modelos de santidad. La imitación de la muerte de Jesús dejó su lugar a la imitación de su vida. Durante muchos siglos no se necesitó de un ordenamiento jurídico establecido para canonizar, sino que existiendo la fama de santidad, se extendía popularmente la certeza de una cierta veneración hacia aquella persona que la Iglesia luego oficializaba. La lista de santos reconocidos incluyó entonces a misioneros, obispos, monarcas cristianos y fundadores de órdenes religiosas. El culto hacia ellos se extendió con el cristianismo, y los obispos comprendieron que era preciso saber a quién rezaba la gente. Según la doctrina católica, el objetivo final de la canonización no son los santos, sino los fieles, quienes necesitan modelos de santidad, capaces de ayudarlos a interpretar el mensaje del Evangelio en cualquier condición de vida. El proceso de documentación de la vida y las virtudes de un santo o una santa no debe comenzar nunca antes de los 5 años desde su muerte. Este periodo de tiempo asegura que la fama de santidad de la persona se mantenga en el tiempo y solo puede ser acortado por el sumo pontífice. Esto se ha visto en 2 ocasiones. Fue de 3 años para el proceso de la Madre Teresa de Calcuta, según lo dispuso el Papa Juan Pablo II, y fue inmediato en el caso del Papa Juan Pablo II, según lo dispuso su sucesor, el Papa Benedicto XVI. El postulador debe presentar la petición para dar inicio a la causa ante el obispo diocesano del lugar donde falleció el candidato. Esta debe ir acompañada por una biografía del candidato, sus escritos y una posible lista de testigos que darían fe de las virtudes o martirio del candidato. Esta primera etapa del proceso se denomina investigación diocesana, y en ella se recolectan pruebas sobre el heroísmo del candidato en cada una de las virtudes cristianas. El candidato será llamado siervo de Dios. Las actas que surgen de la fase probatoria del proceso son encomendadas por la congregación a un relator, nombrado de entre los miembros del Colegio de Relatores, cuya tarea consiste en supervisar la causa durante todo el tiempo que dure el proceso. Junto con una comisión de teólogos designada por la congregación, el relator prepara la positio, que resume la vida y las virtudes del siervo de Dios, que una vez lista, recibe la aprobación o desaprobación de dicha comisión de teólogos. A partir de ese momento, el candidato es declarado venerable. Entre las 9 congregaciones o ministerios de la Santa Sede, la Congregación para la Causa de los Santos nunca estará en la lista de los centros de poder del Vaticano, pero será la única que requiere el ejercicio regular de la infalibilidad papal. Para alcanzar la beatificación, la Iglesia exige un milagro obrado por la intercesión del venerable después de su fallecimiento. Los milagros son estudiados por una consulta médica en la Congregación para la Causa de los Santos, con el fin de comprobar que la curación milagrosa es completa, duradera e inexplicable, según todos los criterios científicos conocidos. De ser aprobado el milagro, el Papa lo declara beato,
y aprueba que su fiesta pueda ser celebrado por determinados grupos de fieles. Luego de la beatificación, la Iglesia espera un segundo milagro antes de proceder a la canonización. El proceso es igual al que se sigue para la beatificación. El primer proceso en la historia parece ser el del Papa Urbano II, en la causa de Nicolás de Trani. Esta primera causa se extendió sobre varios pontificados y parece que no fue concluida favorablemente. Pero parece haber ocasionado avances en los procedimientos legales en sí. Calixto II, de 1119 al año 1124, requiriendo que todas las causas incluyeran una biografía crítica del siervo de Dios. En 1170, el Papa Alejandro III decretó que nadie podía ser declarado santo sin el permiso del Sumo Pontífice, siendo incorporada en la ley de la Iglesia por el Papa Gregorio IX en 1234. La centralización del proceso de canonización en Roma fue un avance inevitable de la tradición canónica y teológica de la Iglesia. El Canon 1403 declara que el procedimiento que se debe seguir en las causas de canonización está recogido actualmente en la Constitución Apostólica Maestro de Perfección Divina del 25 de enero de 1983 y en las normas que deben observarse en el desempeño de las investigaciones efectuadas por los obispos en las causas de los santos, promulgadas por la Congregación para las Causas de los Santos el 7 de febrero de 1983. Mediante el rito de canonización, el Supremo Pontífice, en un acto libre de error por la acción del Espíritu Santo, eleva a una persona a los altares para veneración universal de la Iglesia. La canonización no significa que el Santo Padre haga de la persona una santa, sino que declara que esa persona está con Dios y es un ejemplo del seguimiento de Cristo que vale la pena imitar.